Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo a repaso informativo de toda la actualidad, las noticias más destacadas del día de hoy. Empezamos hablando de Israel. Benjamín Netanyahu ha emitido una severa advertencia a los adversarios de Israel, en particular a Hezbollah, advirtiendo contra cualquier provocación que pueda conducir a una escalada de conflictos. Ha destacado las posibles consecuencias, ilustrando que cualquier agresión por parte de Hezbollah podría tener graves repercusiones, transformando áreas como Beirut y el sur del Líbano en zonas que recuerden a los territorios asolados por el conflicto de Gaza y Han Yunis. Dice Netanyahu que están decididos a lograr la victoria y que con su ayuda lo van a hacer, reafirmando la disposición de Israel a defenderse contra cualquier amenaza potencial. Más amenazas, más advertencias por parte de Netanyahu. Hablamos también del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que ha invocado este miércoles el artículo 99 de la Carta de la ONU, alertando así al Consejo de Seguridad de la situación humanitaria en Oriente Próximo, instando al órgano a impulsar un alto el fuego entre Israel y el movimiento de resistencia islámica de Hamas. Esta es la primera ocasión en que Guterres, máximo representante de la ONU desde 2017, convoca este artículo 99 que apunta que el secretario general podrá llamar la atención del Consejo de Seguridad hacia cualquier asunto que en su opinión pueda poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Ya tiene respaldo, por ejemplo, por parte de Irán. El presidente Ebrahim Raisi ha reiterado este jueves su denuncia contra el genocidio que Israel está cometiendo sobre el pueblo palestino, que cuenta además con el apoyo de Estados Unidos y el resto de Occidente, según dice Irán, frente a unas ineficaces organizaciones internacionales que reclaman derechos humanos. Dice Raisi que lo que está sucediendo en Palestina es un genocidio y un crimen contra la humanidad. Esto es lo que ha denunciado en el marco de su visita oficial a Moscú, donde se ha reunido con su homólogo ruso, con Vladimir Putin. Ponemos el foco ahora en Estados Unidos, que le ha dicho a Israel que no responda a los ataques con misiles y drones de los hutíes respaldados por Irán en Yemen. Wall Street Journal informa de que Estados Unidos ha dicho a Israel que permita que el ejército estadounidense sea el que responda a los hutíes. Citan a funcionarios estadounidenses y otros gobiernos y apuntan a que Estados Unidos está preocupado de que una respuesta por parte de Israel pueda ampliar el conflicto actual. También tenemos la mira puesta en la 24ª cumbre de Europa con China. Se ha celebrado hoy en Pekín. Ha sido la primera cumbre presencial entre Europa y China desde 2019. El líder chino Xi Jinping ha dicho a los líderes de la Unión Europea que ambas partes deben intensificar la cooperación. El mandatario ha defendido que deben ser socios en una cooperación mutuamente beneficiosa, mejorar constantemente la confianza política mutua y llegar a un consenso estratégico. En su encuentro con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, Xi Jinping también ha pedido a Beijing y al bloque que eliminen todo tipo de interferencia. Esto es lo que apunta la emisora estatal China Central Televisión. Seguimos precisamente andando en esta reunión. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha instado hoy al presidente chino, Xi Jinping, a abordar y gestionar con responsabilidad estas preocupaciones que tienen tanto China como Europa, cuando dice que sus intereses no coinciden. Von der Leyen, que se halla junto con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en la capital china con motivo de la cumbre que les estábamos comentando, asegura que hay claros desequilibrios y diferencias comerciales que hay que abordar. Escuchamos a von der Leyen. We'll discuss our concerns about our trade imbalances and that we have to address the root causes for that and handle the resulting impact. And of course we reiterate that we want to de-risk, not decouple. China is well familiar with de-risking because I think the measures you took to increase your self-reliance in your economy are similar to that. Now the European Union is taking steps to increase its own resilience against potential. Además, von der Leyen ha indicado que Bruselas y Pekín tienen que encontrar soluciones a los desafíos globales. Dice que es esencial poner fin a la agresión rusa contra Ucrania y establecer una paz justa y duradera, y que en el mismo sentido hay que hacer todo lo posible para trabajar por una solución de dos estados en Oriente Medio. Hablamos precisamente ahora de Estados Unidos. El Congreso estadounidense bloqueó este miércoles un paquete de 106.000 millones de dólares con fondos para Ucrania e Israel debido a la oposición de los republicanos, que exigen reformas para frenar la entrada de inmigrantes a cambio de un voto favorable. Este rechazo asesta un duro golpe al presidente demócrata, a Joe Biden, que pidió la aprobación de estos fondos horas antes en un discurso solemne. El Congreso de Estados Unidos bloquea de esta forma la ayuda a Ucrania e Israel. Precisamente ponemos el foco en el presidente estadounidense, Joe Biden, que advirtió este miércoles de que las tropas estadounidenses podrían tener que luchar contra las fuerzas rusas si el Congreso impide que se envíe más ayuda a Ucrania. Dice Biden que los legisladores tienen que aprobar su solicitud de decenas de miles de millones de dólares en asistencia militar
y económica. Escuchamos a Biden amenazando a Rusia. If Putin takes Ukraine, he won't stop there. It's important to see the long run here. He's going to keep going. He's made that pretty clear. If Putin attacks a NATO ally, if he keeps going, and then he attacks a NATO ally, where we've committed as a NATO member that we defend every inch of NATO territory, then we'll have something that we don't seek and that we don't have today. American troops fighting Russian troops. American troops fighting Russian troops if he moves into other parts of NATO. Make no mistake, today's vote's going to be long remembered, and history's going to judge harshly those who turn their back on freedom's cause. We can't let Putin win. Say it again, we can't let... Los republicanos ya le han dicho a Biden que no están dispuestos a tolerar otro paquete importante de ayuda a menos que tome medidas en la frontera sur, pero Biden dice que los republicanos están haciendo un regalo al presidente ruso Vladimir Putin. Y en la misma línea está hablando el secretario de Asuntos Exteriores británico, David Cameron. Ha hablado con dureza sobre el continuo apoyo de Estados Unidos a Ucrania durante su gira por Washington este jueves. En su intervención en el Foro de Seguridad de Aspen, Cameron ha reconocido que los políticos de ambos lados del Atlántico se preguntan por qué deberían centrarse en los desafíos en el extranjero en medio de la agitación interna, pero hablando después de que los republicanos en el Senado estén bloqueando estos nuevos fondos para Ucrania, el ex primer ministro británico ha dicho que el conflicto entre Rusia y Ucrania marca el peor ejemplo de un Estado invadiendo y destruyendo la soberanía de otro Estado que han visto desde la Segunda Guerra Mundial. Y ojo, porque además insta a los estadounidenses a reconocer que la seguridad europea es también seguridad estadounidense. Dice que de lo contrario se arriesgan a hacer un regalo a Rusia y a China. Dice que este bloqueo por parte de los republicanos es un regalo de Navidad para Putin. Precisamente el Kremlin ya está reaccionando a este tipo de declaraciones, en concreto la del presidente estadounidense Joe Biden sobre este posible conflicto armado entre Rusia y la OTAN en caso de la derrota en Ucrania. Dice Peskov que lamentablemente han visto esta declaración y que lamentan profundamente que el liderazgo estadounidense siga con su costumbre de utilizar a Rusia como instrumento en sus asuntos internos. El portavoz del presidente ruso dice que se dedica a una demonización absolutamente flagrante de su país para adoctrinar a sus congresistas y senadores. Seguimos hablando de Rusia. El Kremlin ha dicho que este jueves que espera que los legisladores estadounidenses sigan bloqueando las solicitudes de la Casa Blanca de ayuda de emergencia para Ucrania en medio de una disputa interna en Washington sobre estas reformas migratorias. Anteriormente, los senadores republicanos bloquearán 106.000 millones de dólares en ayuda de emergencia, principalmente para Ucrania e Israel, mientras los conservadores se resisten a la exclusión de las reformas migratorias que habían exigido como parte del paquete. Dice Peskov, en este caso, que es de esperar, que es lógico que queden suficientes personas sensatas entre los congresistas estadounidenses. Seguimos con más noticias de Rusia. En concreto hablamos del jefe de espionaje del Kremlin. Ojo, hablamos de Sergei Naryshkin. Ha advertido a Estados Unidos. Dice que Ucrania se puede convertir en su segundo Vietnam en medio de desacuerdos en el Congreso sobre la financiación de Kiev. Dice que Ucrania se va a convertir en un agujero negro que absorberá cada vez más recursos y más personas. Esto es lo que ha dicho el jefe de la inteligencia exterior rusa en una declaración publicada por el periódico interno de su agencia, publicada por Intelligence Operate. Dice que en última instancia Estados Unidos corre el peligro de crear un segundo Vietnam y que cada nueva administración estadounidense va a tener que lidiar con ello. La advertencia se produce después de que el presidente estadounidense instara el miércoles al Congreso a seguir apoyando a Ucrania con financiación. Decía Biden, no podemos dejar que Putin gane. Precisamente hablamos de Putin, que ha sacado pecho en el día de hoy, sobre todo de su economía, de la economía rusa. A pesar de las sanciones, es la mayor economía de Europa y su tasa de crecimiento supera ahora a la de todos los países de la Unión Europea. Esto es lo que ha declarado hoy el presidente ruso Vladimir Putin en un evento organizado por el banco VTB. Escuchamos a Putin. In the 10 months of this year, the Russian GDP has increased by 3.2%. Today, it is even higher than before the sanction offensive of the West. At the end of this year, we're all expecting that the GDP would increase by at least 3.5%. You are all aware that this is a very good figure for the Russian economy. Russia is the largest economy of Europe. Our growth rate is higher than in all the leading European. Además, enfatizado en que las empresas extranjeras quieren trabajar en Rusia pese a la presión que sufren a manos de los funcionarios de su gobierno y sobre todo ha insistido en que Estados Unidos está explotando incluso a sus propios aliados.
Y seguimos hablando de Putin. La Cámara Alta del Parlamento ruso ha fijado este jueves, una fecha ya para las próximas elecciones, el 17 de marzo. Pocos dudan de la victoria de Vladimir Putin, aunque todavía no haya presentado su candidatura. El mandatario ruso dispone con estos comicios de la oportunidad de mantenerse en el poder hasta 2030, cuando cumpliría 78 años. Los senadores del Consejo de la Federación han decidido por unanimidad fijar la elección presidencial para el 17 de marzo de 2024. Seguimos hablando de Rusia. Las fuerzas rusas siguen sus avances entre las ruinas de Marinka y tratan de cerrar el cerco en torno a Avdiivka para ampliar su control en la región de Donetsk, mientras Ucrania se prepara para una larga resistencia entre dudas sobre la continuidad de la ayuda de Occidente. Apuntan a que en las últimas semanas Rusia ha tenido avances progresivos a través de las ruinas de Marinka en Donetsk y que es probable que controle ahora su mayor parte. Esto es precisamente lo que decía Reino Unido en un momento en el que el gobierno británico ha acusado este jueves a los servicios de inteligencia rusos de haber intentado interferir en la política y los procesos democráticos del Reino Unido a través de operaciones de ciberespionaje. Dicen que el Servicio de Seguridad ruso ha comprometido las conversaciones privadas de políticos y funcionarios públicos de alto perfil durante intentos obtenidos de interferir en los procesos políticos de Reino Unido. De hecho, el ministro de Asuntos Exteriores ya ha convocado al embajador ruso y dice que puede confirmar que los servicios federales de seguridad rusos están detrás de un esfuerzo sostenido para interferir en sus procesos democráticos. Se apunta que han atacado a miembros de la misma Cámara y que han estado atacando a funcionarios públicos, periodistas y organizaciones no gubernamentales con la intención de utilizar esta información para inmiscuirse en la política británica. Hablamos ahora de Ucrania, que había anunciado este jueves que ha llegado a un acuerdo de cooperación con Estados Unidos para aumentar la producción de armas en Ucrania, en un contexto de temor de que el apoyo occidental en el conflicto con Rusia se siga resquebrajando. Desde el inicio de este conflicto, Ucrania ha dependido de las armas y municiones occidentales para resistir a las tropas de Moscú, pero después de casi 2 años de conflicto, hay signos crecientes de un cansancio en Europa y Estados Unidos para proporcionar más ayuda financiera y militar a Kiev. El acuerdo facilitará, según Ucrania, la construcción de infraestructuras de producción en su país para dotar al ejército con el armamento necesario. Hablamos ahora de Zelensky. En una muestra de apoyo político significativa, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha confirmado su viaje a Buenos Aires para asistir a la asunción del nuevo presidente argentino, de Javier Milei. Este evento, que involucra a líderes de diferentes países, destaca por sus implicaciones ideológicas y geopolíticas. Fuentes oficiales de Argentina y gobiernos extranjeros han informado de que Zelensky tiene previsto llegar a Buenos Aires en la madrugada del domingo. En su ajustada agenda se prevén reuniones con otros líderes mundiales que participarán en los actos de la toma de mando de Milei y su gobierno. Hablamos también de nuevo de Estados Unidos, que va a realizar ejercicios aéreos militares en Guyana en medio de las tensiones entre Georgetown y Caracas por un diferendo territorial y tras la desaparición de un helicóptero guyanés en la frontera con Venezuela. Hasta lo que anunciaba este jueves la embajada estadounidense, que dice que en colaboración con la Fuerza de Defensa de Guyana, el Comando Sur de los Estados Unidos va a llevar a cabo operaciones de vuelo dentro de Guyana el 7 de diciembre. Esto es lo que han indicado en un comunicado divulgado por la embajada estadounidense en Guyana. Dice que este ejercicio se basa en compromisos y operaciones de rutina para mejorar la asociación de seguridad entre los Estados Unidos y Guyana y fortalecer la cooperación regional. Y terminamos hablando de Argentina. El gobierno entrante de Javier Milei ya ha confirmado que no va a ingresar al bloque geopolítico y económico de los BRICS, del que participan los 2 principales socios comerciales de Argentina, Brasil y China. El anuncio lo ha realizado la canciller Diana Mondino, que ha confirmado que la Administración de la Libertad Avanza no prevé ingresar a los BRICS, pero que tiene una invitación para unirse a la OCDE. A pesar de la invitación para unirse a los BRICS, el país no considera prioritario formar parte de esta asociación de naciones en desarrollo. Dice Mondino que la invitación está sobre la mesa, pero que no hay prisa por tomar una decisión, que en este momento no ven suficientes beneficios en unirse a los BRICS. Después de esta negativa, la canciller designada ha confirmado que la invitación para que Argentina se una a la OCDE ya está sobre la mesa, junto a otros países como Perú, Rumanía, Bulgaria y Croacia, que iniciaron el proceso en enero de 2022. Estas son las noticias más importantes de hoy. El foco sigue puesto en el conflicto en Oriente Medio, también todo lo que sigue sucediendo en Rusia y el duro golpe, el duro varapalo que se ha llevado Biden en las últimas horas. Pero quédense porque hay más noticias, más últimas horas, más actualidad. Una breve pausa. Seguimos con la mejor información en Negocios Televisión.